Entonces, imagínate estar oprimida toda la vida, que te obligan a ser trabajadora sexual, que te mande tu hermano, que no le importa a nadie de tu familia, y de repente sales de un humo y eres la diosa, madre de la tierra, empoderada, donde pisa esta leona, no pisa gatita. Por primera vez en su vida se sintió adorada y con poder. Este episodio llega a ustedes gracias a Concafé, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Hola y bienvenidos al episodio número 9 de Un Cuento Horrible, el podcast donde comprobamos que la realidad supera cualquier guión de Netflix y además con menos presupuesto, a menos que contemos vidas humanas, ¿no? Yo soy Joana Carpo y hoy vamos a hablar como un par de estafadores, un pueblo con demasiada fe en promesas vacías y una joven con el ego del tamaño de América Latina terminaron protagonizando una de las historias más sangrientas de México. Y sí, todo empezó con un muchacho que llegó corriendo a la policía gritando que en el pueblo vecino había vampiros. Y claro, antes de lanzarnos al espanto, quiero dar las gracias a mis patrocinadores, Concafé, @concafeus, que me tiene con café intravenoso mientras escribo estos guiones y donde paso tardes maravillosas mientras espero que mis hijas salgan de clase o solamente quiero trabajar en otra parte que no sea mi casa. Me encanta. Y Katie Marketing Solutions, @Katie Marketing Solutions, que evita que yo intente hacer marketing con memes de gatico. Además me da cosas bellísimas como esto, que lo puede hacer para tu negocio. Me da franelas, es una belleza. De verdad, a los dos se lo agradezco. Gracias a ellos, este proyecto no termina conmigo hablando sola en la sala. Y mira, no es fácil. Yo tengo este podcast porque tengo todas estas ideas en la cabeza, todas estas historias, y resulta que estas historias no se pueden hacer mucho en público. Hace 2 días me fui a cortar el cabello, la peluquera me dijo que le gustaban las historias de True Crime, empezamos a hablar. Usted podía ver en los otros espejos de las otras dos mujeres de qué está hablando esta gente. Un miedo. Esto no es una cosa que se puede contar en un cumpleaños ni en un bautizo. Entonces, gracias, ustedes son los elegidos. Y si eres de los que prefieres ver documentales de asesinos antes de una serie romántica, si cuando entras a un concierto estás viendo siempre la salida de emergencia o simplemente quieres escuchar una historia de terror real mientras paseas a tu perro, este es tu podcast. Y si este es tu podcast, amigo o amiga, suscríbete a mi canal en YouTube, sígueme en Instagram, en TikTok, escúchame por Spotify, por Apple Podcast, por todas partes. En todas soy @uncuentohorrible. Y además en YouTube ya tienes 400 amigos que te están esperando para seguirme. De verdad, les agradezco que se suscriban. A los que se han suscrito, los quiero mucho. Suscriban ahora a sus abuelas, a sus tías, a sus mamás, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos. Se los agradezco, gracias. Para llegar a 500, que si llegamos a 500, vamos a hacer cosas maravillosas, tanto para mí como para ustedes. Ok, entonces, empecemos con la historia. Una noche de mayo de 1963, un muchacho de apenas 14 años llamado Sebastián Guerrero andaba recorriendo los alrededores de Yerbabuena. Este pueblo queda en el estado de Tamaulipas, México. Esa zona era conocida por sus cuevas profundas y misteriosas de las que se rumoraban guardaban tesoros escondidos desde la época colonial. Tal vez por curiosidad o por la ilusión de hacerse rico, Sebastián andaba pasando por ahí. Recordemos que era un muchacho de 14 años en un pueblito donde no había internet, no había celulares. Qué mejor que pasear en la noche en cuevas oscuras. Okay. La gente también se anda buscando las cosas, ¿no? Al principio empezó a ver como a lo lejos una de las cuevas como iluminada. O sea, luces que parpadeaban, como un humo que salía de la entrada y unas voces que sonaban como cantos o como risas. Entonces dice, hay como una fiesta. Pero al acercarse se dio cuenta de que aquello no eran risas, eran gritos. Gritos de dolor. Yo personalmente hubiera dado la vuelta en ese momento y me hubiera ido a mi pueblo, pero yo no soy Sebastián, yo soy un muchacho de 14 años que todavía no ha visto ninguna película de terror, entonces el humo no venía de una fogata amistosa, no eran unas lamparitas tiki para una fiesta.
Era un escenario tétrico iluminado por antorchas y los cantos sonaban más a invocaciones que a reggaetón. ¿Ok? Espió unos segundos más hasta que el terror lo hizo huir despavorido. Corrió 25 kilómetros, casi que un maratón. Le faltaron 20 más o menos. Llegó hasta la estación de policía de Villagrán, exhausto y casi sin aliento, apenas podía explicar lo que había visto. Le hice un grupo de asesinos en trance, están bebiendo sangre humana. O sea, policía, hay vampiros en el pueblo de Yerbabuena. Vamos un poquito más atrás. A finales de 1962, unos hermanos llamados Santos y Cayetano Hernández eran un par de delincuentes de poca monta que ya venían echando broma en varios pueblos, estafando a la gente, pero cuando la estafa se sabía, tenían que salir corriendo. Ellos decidieron, vamos a hacer una estafa brillante que va a resolver todos nuestros problemas económicos. Llegaron al pequeño pueblo de Yerbabuena, una comunidad marginada del norte de México con un poco más de 50 habitantes, todos sumidos en la pobreza extrema y en su mayoría analfabetos. Y se proclamaron ellos profenetas. Y ellos se exclamaron profetas y sumos sacerdotes de los poderosos incas desterrados. Y la gente, bueno, me imagino que llegaron como un poco, ellos eran como magos, hacían un poco de trucos de magia y la gente empezó a escucharlo. Ellos decían que estos dioses, a cambio de culto y tributo, revelarían tesoros escondidos en las cuevas de las montañas que rodeaban al pueblo. Cuevas donde además realizarían los supuestos ritos. Según su relato, los dioses pronto regresarían para reclamar autoridad sobre su antiguo reino y castigar a los incrédulos. El detalle es que los Hernández eran completamente ignorantes porque los dioses incas pertenecen a la cultura del Perú prehispánico. Nada que ver con México. No sé por qué no se inventaron unos dioses aztecas al principio, bueno, pero no sé si no llegaron tan lejos en la investigación, si querían usar que los regresaban de Perú a México. No sé qué pasaba en la mente de esa gente. Y ya no le podemos preguntar. Aún así, muchos habitantes de Yerbabuena, prisioneros de la miseria y la falta de educación, creyeron en aquel disparate. Y así fue como los Hernández fundaron una secta que terminó siendo relativamente próspera. A los seguidores se les exigía tributos económicos y también sexuales, pero evidentemente esa gente no tenía mucha plata, terminó como una cosa sexual. Los hermanos pasaron de ser simples rateros a señores feudales organizando orgías en las que usaban drogas para controlar a la gente, ¿no? Durante un tiempo, la secta funcionó sin mayores problemas, los hermanos mantenían el control, las cuevas servían de escenario para sus espectáculos religiosos, donde hacían sus trucos de magia, un humo, una cosa, aparecía un conejo, no sé, una gallina. Pero y los fieles seguían convencidos que los tesoros en algún momento iban a aparecer y tú íbamos a ser millonarios. Pero pasan los meses y no hay oro ni tesoro y una tiradera aquí, y entonces el pueblo ya empezó a sospechar que estos enviados estaban más fundidos que un foco. Y los hermanos Hernández, no queriendo perder eso, dijeron, tenemos que subir la apuesta. Y fue ahí donde aparece Magdalena Solís. Magdalena era una trabajadora sexual de Monterrey a la que convencieron para participar en la farsa. Y ella dijo, bueno, sí. Lo que yo no sabía que ella se iba a creer el papel tanto. La primera vez que le presentaron a Magdalena Solís hicieron un espectáculo. Humo, fuego, tambores. Los Hernández anunciaron, ella es la reencarnación de Coatlicue, la madre de los dioses. Por si no la tenía en su radar, esa es una deidad mexicana que según la mitología era la gran madre de los dioses. Su nombre significa la de la falda de serpientes. Todo muy fashion, lo sé. Era la representación de la tierra, dadora de vida, pero también devoradora. Básicamente, la mamá que te da tu cena y tu comida y después te dice que si ella te trajo a este mundo, también te puede sacar. Y Magdalena, bueno, al principio actuaba, pero pronto empezó a creérselo de verdad. Y no un poquito, ¿no? Se lo creyó 100%. Ella se mira al espejo y dice, soy la diosa azteca, versión norteña. Magdalena Solís venía de una familia muy pobre y probablemente disfuncional en Tamaulipas, donde supuestamente nació en 1947. Se cree que trabajaba como prostituta desde temprana edad bajo el control de su hermano, un proxeneta local llamado Eleazar. Entonces, imagínate estar oprimida toda la vida, que te obligan a ser trabajadora sexual, que te mande tu hermano, que no le importa a nadie de tu familia, y de repente sales de un humo y eres
la diosa, madre de la tierra, empoderada, donde pisa esta leona, no pisa gatita. Ella por primera vez en su vida se sintió adorada y con poder. Entonces, bueno, al poco tiempo de unirse a la secta, ya Magdalena tomó el control. Para entonces, dos seguidores estaban cansados de los abusos sexuales y de todo lo de la estupidez y de no tener oro ni nada, y quisieron abandonar el grupo. Los demás creyentes, con miedo, lo llevaron ante los sumos sacerdotes. La condena de Solís fue clara: pena de muerte. Los llevaron a la cueva y les cayeron a puño, los lincharon hasta morirse. Los lincharon las mismas personas que vivían en el pueblo: familia, primos, tíos. Después de estos primeros asesinatos, como suele ocurrir con los asesinos en serie, los crímenes evolucionaron, o sea, la violencia se puso peor. Aburrida de las simples orgías, Magdalena empezó a exigir sacrificios humanos. Ideó un ritual de la sangre. La víctima sacrificada, siempre un miembro que se quería ir, era brutalmente golpeada, quemada, cortada y mutilada por los integrantes de la secta. Después, practicaban desangramientos hasta que la persona moría. La sangre se recogía en una copa, mezclada con sangre de pollo, que el ritual incluía además sacrificios animales y uso de narcóticos como marihuana y peyote. Solís bebía del cáliz y luego lo pasaba a los sacerdotes y finalmente al resto de los seguidores. Supuestamente esto les otorgaba poderes sobrenaturales. Ahora, tomando elementos de la mitología azteca, la sangre era el único alimento digno de los dioses. A través de ella preservaban su inmortalidad. La diosa necesitaba beber sangre para mantenerse joven para siempre. Amigos, yo no estoy en contra de las drogas, pero cuando empezamos a mezclar sangre con marihuana, es el momento de parar. Llama a tu papá, llama a alguien que te ayude. No hagas como Amy Winehouse, di yes to rehab y paren esta locura. Las carnicerías continuaron durante 6 semanas seguidas, en un periodo de que murieron 4 personas de una forma espantosa. En los últimos sacrificios llegaron incluso a extraer el corazón de las víctimas mientras aún estaban vivas. Entonces, ¿se acuerdan de Sebastián, el muchacho chismoso del inicio? No lo he olvidado. Los oficiales no le creyeron, pero un policía le dijo: bueno, yo voy contigo a ver qué tal. A la mañana siguiente, un investigador, Luis Martínez, fue con él a Guerrero, a Yerba Buena, y verificar lo que había visto, dónde había visto los vampiros. Grave error. Martínez nunca regresó al trabajo. La secta los capturó y terminaron como víctimas del culto. Con eso, los Hernández y Magdalena firmaron su sentencia, porque matar campesinos era una cosa, pero matar a la policía, eso ya trae problemas más grandes. La policía, consternada por la desaparición de Guerrero Martínez, empezó a tomarse el caso en serio, pidieron ayuda a la fuerza militar, y el 31 de mayo de 1963, la policía, en conjunto con el ejército, desplegó un operativo en Yerba Buena. Eliezer y Magdalena Solís fueron arrestados en una finca del pueblo, en posesión de una cantidad considerable de marihuana. Santos Hernández murió acribillado por la policía al resistir ese arresto. Cayetano Hernández, en cambio, sufrió de su propia locura porque uno de los seguidores, pensando que se podía proteger cortando una parte del sumo sacerdote, lo mató y agarró un pedazo de brazo y se fue corriendo. Una locura. En las investigaciones posteriores encontraron primero los cuerpos mutilados de Sebastián Guerrero y Luis Martínez cerca de la finca donde los arrestaron a Magdalena y el hermano. Le habían arrancado el corazón estilo azteca. Después hallaron los cuerpos también desmembrados de las otras 6 víctimas en los alrededores de la cueva. Magdalena y Eliezer Solís fueron condenados a 50 años de prisión por solo 2 homicidios, los de Guerrero y Martínez, porque no pudieron confirmar la participación en los otros asesinatos porque los miembros del culto se negaron a testificar, los que ya estaban en la cárcel, porque muchos integrantes de la secta murieron durante el enfrentamiento con la policía, ya que estaban armados y se atrincheraron en las cuevas. Los que fueron capturados recibieron condenas de 30 años de prisión por los 6 cargos de homicidio de los otros cuerpos que consiguieron alrededor de la cueva, y fue la modalidad de asesinato en grupo o linchamiento. Su condición de analfabetos y de empobrecidos les sirvió como atenuante para darle menos años. No fue sino hasta años después que algunos exmiembros de la secta hablaron de los horrores que ellos se cometieron.
Ya en la cárcel, Magdalena nunca dejó de decir que era una diosa. Para ella todo lo que ha pasado él no era un crimen, era voluntad divina. Y así quedó su nombre en la historia, Magdalena Solís, la sacerdotisa de la sangre, protagonista de uno de los cultos más sangrientos y surrealistas de México. Ahora, esta historia es de gente ingenua, sí, pero de pobreza, aislamiento y manipulación. Un terreno perfecto para que dos vivos montaran una farsa para que una mujer se creyera todopoderosa. Al final, el oro nunca apareció. Lo que sí hubo fue sangre, cuerpos en picas y un enfrentamiento con la policía que terminó de la peor manera. Lo irónico es que los dioses aztecas, si de verdad hubieran regresado, seguro habían elegido un templo en Tenochtitlán o en otra parte, no una cueva en Nuevo León con olor a humo y gallinas muertas. Gracias por llegar al final de este episodio. Nos escuchamos la semana que viene con otro cuento horrible. Yo sigo siendo Johanna Carpio y como siempre, cuídense, o mejor, cuídense de los otros. Los quiero, bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Con Café, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Y si te gustó, suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram en @uncuentohorrible.